Bueno, pues hoy tenemos la oportunidad, qué bueno y lo celebramos, de invadir el estudio de la queridísima doctora Irene Herner Rice. 55 años de catedrática universitaria. ¿Qué significa eso en tu vida? Yo puedo decir, más de medio siglo dando clases. Sí, es inconcebible. ¿Qué significa? No, es increíble, claro. Es inconcebible, pero es para mí una segunda naturaleza. No me imagino vivir sin dar clases. Así, a mí me gusta muchísimo ir a la universidad, me gusta muchísimo el ambiente de la universidad, me gusta muchísimo comunicarme con los alumnos. Además, he pasado por etapas diferentes porque desde que era yo muy joven era maestra, entonces una cosa es ser maestra cuando eres jovencita y hay una liga muy directa con los alumnos, y otra cosa es como a esta edad que es un poco ser abuelita. Ajá. Y entonces obligarlos a que piensen. Eso me encanta. Yo te conocí hace muchos años como maestra de la facultad, pero también recuerdo esas primeras clases donde el cómic era motivo de estudio. Mi tesis de licenciatura fue sobre Tarzán, Tarzán el hombre mito, Ajá. que luego se publicó como libro. Y es que encontré en Tarzán montones de cosas. Por ejemplo, que Burroughs se había inspirado en el Emilio de Rousseau, que en Tarzán se daba todo el fenómeno del racismo norteamericano, que efectivamente Tarzán es el primero de una serie de héroes, de superhéroes de la historieta que culminó después con Superman unos años después. O sea, Tarzán es de 1912 y fue un sueño de un Edgar Rice Burroughs, de un hombre que quería ser militar, y de ahí hizo 27 novelas, y de ahí se hizo película muda, y luego se hizo película sonora con Johnny Weissmuller, y bueno, la historia después es más conocida. Después de esta primera etapa, tú empiezas a trabajar justamente sobre el arte con palabras mayores. Tienes por ahí dedicado a los muralistas, por lo menos algunos destacados, el trabajo de muchos años. ¿Cómo llegas ahí? Yo hago periodismo cultural y escribo para el Uno más Uno, luego para el Novedades, luego para el Financiero. Escribía yo seguido en el Uno más Uno, una o dos veces a la semana, para Nexos escribí, etcétera. Y entonces quería yo hacer un texto sobre Diego Rivera en los 100 años de su natalicio. Entonces estaba yo en Nueva York y se me ocurre meterme a la Public Library de Nueva York y busco Diego Rivera, y de repente los microfilms empiezan a multiplicarse. Seleccioné 106 artículos sobre lo que le hicieron a Diego Rivera cuando le censuraron su mural en el Rockefeller Center en 1933. Y entonces encontré también artículos en México, pero sobre todo encontré varios artículos en la biblioteca del Museum of Modern Art de Nueva York, el MoMA. Entonces con eso, bueno, fue una aventura de comunicación impresionante con el arte público. Y bueno, yo tenía un contacto muy importante con el arte público porque mis padres eran galeristas y eran especialistas en vender el arte mexicanista mexicano, y en particular a Orozco, a Rivera, a Siqueiros, a Tamayo. Entonces yo conocí en mi casa, primero los cuadros me vieron a mí. Antes de que yo los estudiara, los cuadros me vieron a mí. Y entonces, bueno, pues pude hacer este libro de Diego Rivera, que era muy raro porque era la recopilación de todos estos artículos, que le daba además sentido al nuevo mural que había hecho como una réplica del de Rockefeller Center en el Palacio de las Bellas Artes. Recuérdanos, por favor, por qué fue censurado en el Centro Rockefeller. En el Centro Rockefeller fue censurado sobre todo porque se le ocurrió poner como líder mundial a Lenin, uniendo todas las manos de todos los seres humanos del planeta, y enfrente puso a los Rockefeller pasándola muy bien con sus whiskies
y puros y sus, puros ajá, y sus, ajá. ¿no? Y puso junto a Rockefeller puso las marchas y las protestas tremendas de hambre que tenían los trabajadores en el tiempo de la Gran Depresión en los Estados Unidos. Siqueiros, ¿cómo lo descubres? Pues yo conocí a Siqueiros cuando yo era bastante joven y lo conocí de la manera más extraña. Yo era estudiante para ser guía del Museo de Antropología en 1964. Y entonces un día llegó un señor que parecía torero y caminó como un torero y se empezó a acercar a todo el mundo y todo el mundo empezó a susurrar: es Siqueiros, es Siqueiros, es Siqueiros, acaba de salir de la cárcel. De hecho, fue 2 días después de que salió de la cárcel que fue a visitar el Museo de Antropología. Entonces, bueno, yo me voy muy emocionada a mi casa, abro la puerta de mi casa y ¿quién está sentado en la sala? Siqueiros, Angélica, mi papá y mi mamá. ¡Wow! Entonces, lo único que se me ocurrió decir fue: ¿qué hace el revolucionario Siqueiros en casa del burgués Herner? Entonces, Siqueiros me dijo que el arte era lo más importante y que donde hubiera arte, él estaba. Entonces, él dijo: el arte va más allá de eso y el arte se hace en donde se pueda, en donde haya espacio, porque el arte es transformador. Fue hasta 1993, a principios, que me hablaron los dueños de Galería Arbil, Armando Colina y Víctor Acuña, y me dijeron: te tenemos una sorpresa. Entonces me invitaron a desayunar y terminando de desayunar me sacaron a una terraza y abrieron una cortina y estaba ahí la maqueta del mural de Ciudad Universitaria. La universidad al pueblo, el pueblo a la universidad. Y entonces me dijeron: ¿qué hacemos? Hay que darlo a conocer, lo acabamos de traer de Estados Unidos. Entonces yo me fui a ver al director de Bellas Artes, que en aquel entonces era Gerardo Estrada. Y entonces le dije: hay que hacer algo porque el mural mismo de la Ciudad Universitaria está totalmente en destrucción, está tapado con una lona amarilla y tenemos que dar a conocer esta maravillosa maqueta. Y entonces se hizo la exposición en la Sala de Arte Público Siqueiros, que era un desastre. La Sala de Arte Público Siqueiros tenía techos bajos, era un lugar que nada más tenía guardado el archivo de Siqueiros, mal guardado bajo goteras de agua. La de Tres Picos. La de Tres Picos. Y encontré ahí colgado en la Sala de Arte Público, totalmente sucio, unas líneas poliangulares. Entonces, a partir de ahí empecé y entonces dije: este archivo impresionante hay que rescatarlo. ¿Cómo rescatarlo? Pues hay que hacer una gran exposición y hay que reinaugurar la Sala de Arte Público Siqueiros con una exposición del archivo. Yo me di cuenta que Siqueiros es una visión del siglo XX. O sea, Siqueiros nace en 1896 y muere en 1974. O sea que es verdaderamente casi todo el siglo. Entonces, con todo ese material, fui con los directivos y les dije: yo puedo hacer un video sobre quién era David Alfaro Siqueiros. Entonces me dijeron: pues sí. Pero entonces se hizo el primer episodio, el segundo episodio, el tercer episodio, y de repente nos dimos cuenta en el taller creativo Tepoztlán que Siqueiros daba para efectivamente mostrar el siglo desde su mirada. Y entonces, y además, porque Siqueiros en realidad lo que quería es que su arte fuera arte de masas. Entonces, ¿cómo podía ser arte de masas? Bueno, por un lado, hacerlo en edificios públicos, pero no solo, sino que él plantea que toda su pintura, son matrices fotogénicas. Están hechas para ser fotografiadas, animadas y filmadas. Entonces nosotros decidimos realizar ese deseo de Siqueiros. Entonces efectivamente tiene una vigencia impresionante, porque es una narrativa, el protagonista de esta serie es Siqueiros, es su obra fundamentalmente.
¿Y la vejez cómo la recibes? Bueno, ha sido muy duro para mí porque perdí a mi marido hace 3 años y medio, un poco más, con la pandemia. Entonces, la viudez es muy dura, muy dura. Entonces estoy muy triste porque la falta de él teníamos una gran relación durante 25 años, fuimos muy felices, entonces no me puedo arrepentir porque valió mucho la pena. Pero sí es duro, es difícil. Y la academia La academia te ofrece una saludable salida. Hombre, no, ha sido fundamental. O sea, una amiga, una colega mía, Silvia Molina, cuando recién se había muerto mi marido, me dijo, tienes que escribir un artículo sobre el mestizaje cultural y te doy 3 semanas para que lo hagas. Y dije, pero ¿cómo crees si yo estoy en pleno luto? Me dijo, por eso. Claro. Y efectivamente lo escribí y sí fue muy importante, muy importante. La vejez para mí es un reto. Yo no dejo de hacer ejercicio, yo no dejo de leer y de hacer esas pruebitas que hay en Facebook de rellene usted de cuántas figuras están equivocadas aquí, o sea, hacer pruebas todo el tiempo para que mi mente esté activa y viva. Y bueno, tengo la suerte de tener una familia chica, pero una familia muy cercana, muy unida. Tengo mis hijas, tengo mis nietos, tengo algunos sobrinos y mis primos. Y tengo muy buenos amigos, incluso tengo muy buenos amigos en Tepoztlán. Como llevo tantos años aquí, aquí hay gente fantástica que vive en Tepoztlán. Entonces eso es muy importante. Proyectos a futuro, maestra, por favor. Está por salir un libro mío sobre siqueiros. O ya debe estar circulando. No, todavía no está por salir. Okay. Bueno, está circulando la serie. Está circulando sobre Siqueiros, son 19 episodios. Y bueno, y luego va a salir un libro mío, Siqueiros documentado. Y luego estoy ya empezando una nueva investigación, pero todavía no la tengo muy clara. Es acerca del exotismo, pero entendido el exotismo no como lo exótico tropical, sino entendido como el arte de las diferencias. ¿Sí? O sea, entender el exotismo desde el otro lugar, que también nosotros somos exóticos para los otros. Es sobre los ensayos documentales que he hecho. Yo recibo un montón de siqueiros porque hay muchos siqueiros que no son siqueiros en el mercado, muchísimos, que nadie puede documentar, yo no puedo documentar. Pero hay siqueiros que sí se pueden documentar y lo más maravilloso es que son siqueiros que están en las casas privadas. Entonces, al documentarlo y al fotografiarlo, al hacer este libro, de repente resulta que todos estos murales que les sirvieron como estudios todos estos cuadros que les sirvieron como estudios para murales, están a la vista. Entonces, este libro publica 57 de esos ensayos documentales.